ya es cosa de él. Para la próxima ocasión va a ser Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. El hermano ya lo puede citar sin estudiarlo, ¿verdad, hermano? Solo que Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. ¿Ve? Le dije. Ya lo sabes. La salvación, brother. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 25. Es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta ocasión. Recuerde que el apóstol Pedro es quien escribe esta carta, la cual vamos a estudiar. Bueno, escribe dos, ¿verdad? La primera carta y la segunda carta. Y lo que vemos en estas cartas es la manera en cómo Pedro viene a desarrollar su crecimiento espiritual. Una palabra que usa con frecuencia es la palabra conocimiento. Pero la palabra conocimiento en la primera y segunda carta de Pedro se traduce en el griego de dos maneras, gnosis y epinosis. Epi, ¿verdad? Epinosis, que quiere decir conocimiento que se viene a recibir por medio de la experiencia, es decir, cuando uno pone en práctica aquellas cosas las cuales ha escuchado, ha aprendido y las pone en práctica, entonces eso es el gnosis. Pero la epinosis quiere decir cuando uno ya llega al conocimiento maduro, a un conocimiento completo que es Cristo Jesús. Y si acaso quiere algún versículo bíblico para poder definir epinosis, pues sería ya Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Solo que eso son las diferencias de estas dos palabras. Y recuerde que le está escribiendo a las tribus que se habían desparcido, ¿verdad? Por el Ponto, Galacia, Bitania, Capadocia, todos estos lugares. Ya estuvimos viendo en el mapa en donde se encuentra todas estas cosas, ¿verdad? Estuvimos viendo de que aquí está Asia, aquí está Galacia, y por acá está el Ponto, Bitania, Capadocia, etcétera, ¿verdad? Aquí está el río Jordán, aquí está Jerusalén, aquí por aquí está Antioquía, aquí está Tarso de Cilicio, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando de estas áreas. Y estamos hablando de las tribus de los judíos que viajaron para acá, ¿verdad? Cuando ocurrió Hechos capítulo 8, versículo 14, perdón, Hechos 8, versículo 4, que fue la dispersación de la muerte de Esteban. Solo que estos cristianos que obedecieron en Hechos capítulo 2, versículo 41, ellos no tuvieron mucho tiempo de ser endoctrinados, si me permiten usar esa palabra, de que los apóstoles le enseñasen concerniente a las cosas básicas, concerniente al cristianismo. Y en vista de que eran judíos de los cuales el apóstol Pedro se está dirigiendo, entonces como que él se sentía un poco culpable en no haberles enseñado estas cosas. Porque cuando usted lee el libro de Hechos, se dará cuenta que el libro de Hechos está dividido en dos partes. Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 12 habla del apóstol Pedro. Hechos capítulo 13 hasta el final del libro habla del apóstol Pablo. Son dos apóstoles. Y estos dos apóstoles, si usted lee el libro de Hechos, ¿verdad? Se dirigen a cierto grupo. A los judíos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, a los gentiles. Entonces miramos nosotros que esta gente a la cual se va a estos lugares por causa de la persecución, como que les faltó ciertas cosas, ciertas enseñanzas concerniente a lo básico, lo principal del cristianismo. Y la salvación, pues es algo básico del cristianismo.
Nosotros como cristianos, algunos de nosotros, no podemos ni enseñar el plan de salvación a otra persona. No se lo podemos enseñar a nuestros propios hijos. Eso quiere decir mucho, ¿verdad? Eso quiere decir mucho que podemos empatizar, ¿verdad?, con esta gente que se encuentra aquí en esta área, que le falta la enseñanza concerniente a la salvación. Solo que Pedro entonces ve lo necesario de poder enseñarles concerniente a la salvación. Y en vista de que no está el capítulo 1 arreglado como ABC, ¿verdad? Lo voy a tratar yo de arreglar, solo que voy a andar brincando del capítulo 1, ¿verdad?, en diferentes versículos para que lo pueda acomodar yo bien en los pensamientos claros y con los conceptos que quiero desarrollar. Primeramente, encontramos que el apóstol Pedro habla sobre la fuente y procedimiento, ¿verdad?, de la salvación. Y esto está en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y los versículos 22 al 25. ¿Ok? Ahí miramos la fuente y el procedimiento de la salvación. Cuando leíamos los versículos 1 y 2, note lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Aquí habla de la fuente, ¿la ven? Es la deidad. Habla del llamamiento del Padre, habla de la santificación del Espíritu Santo y habla de la sangre de Cristo Jesús. Ahí están los tres, que son necesarios para poder producir salvación en el pecador. Dios es el que llama. Ya hemos establecido esto en varias ocasiones. Según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en adelante nos habla de que Dios es el que llama. Y recuerde que cuando Dios llama, hermanos, lo llama a su propia casa. Es decir, a la iglesia, a la casa de Jehová, a la casa de Dios. Hablamos un poco de esto en la mañana. ¿Ok? Y quien viene a santificarlos, la palabra aquí santificación quiere decir los que viene a consagrar, el que los hace santos para que puedan entrar en la casa de Jehová, ¿es quién? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esta es la obra de Él. Y todo esto se ha hecho mediante la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es lo central. Sin la sangre de Cristo Jesús no existe remisión de pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos habla de eso. Solo que ahí está la fuente en cómo la persona viene a obtener la salvación. Y esta salvación no ocurre más que únicamente en la iglesia de Cristo. Entendamos eso. No ocurre en ninguna denominación. Dios no llama a nadie a las denominaciones, entendamos eso. El Espíritu Santo no consagra, no hace santo a ninguna persona para añadirlo a ninguna denominación, ¿entendemos eso? El Espíritu Santo no hace eso. Porque el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12, 13, viene a trasladar la persona en salvación, la persona que ha sido salva, al cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. ¿Y a cuál iglesia? Es la iglesia de Cristo. Y Cristo Jesús vino a derramar su sangre únicamente para comprar su propia iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, por precio habéis sido comprados. Y el precio es la sangre de Cristo Jesús. Solo que nada de esto le corresponde a las denominaciones. Yo no sé por qué no pueden ver eso y por qué no pueden entender eso. Nosotros tenemos que enseñar esto a ellos. Solo que, y esto va completamente con lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 1 al 13. Ahí habla nuevamente de la deidad, pero está hablando de la iglesia de Cristo. El libro de Efesios habla sobre la singularidad de la iglesia, lo que es único de la iglesia.
Y luego sigue el apóstol Pedro hablando sobre el procedimiento, ¿verdad? A cómo viene uno a alcanzar la salvación. Y esto lo encontramos en el versículo 22 al 25. Note lo que dice el 22 al 25. Dice que por medio de la palabra. Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Noten, el alma se viene a manchar por medio del pecado, esto ya es claro, y la palabra es la que viene a santificar, a limpiar el alma. Pero esto ocurre únicamente cuando el ser humano viene a obedecerla. Está hablando del Evangelio. Y esto lo viene a declarar Efesios capítulo 1, versículo 13. Cuando uno obedece el Evangelio, la palabra de Dios, entonces ahí empieza el procedimiento a una limpieza, a una santificación. Es decir, se lleva al punto de que el Espíritu Santo entonces ya comienza su obra. ¿Ok? Tenemos que entender esto. No solamente es por la obediencia, porque uno puede decir, bueno, yo obedezco a la palabra, pero en ese momento no ocurre esto, sino que tiene que haber un procedimiento, que claro que el bautismo es el único paso, el último paso que nos lleva y nos entra a la santificación o la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces miramos nosotros esto, y luego sigue diciendo el texto, dice, por la obediencia a la verdad. Y luego dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dale énfasis en la palabra de Dios. Solo que usted y yo como cristianos, lo único que tenemos como responsabilidad es de predicar la palabra y dejar que Dios se encargue de los demás. La palabra es la que va a germinar en la mente y corazón de la persona. Y claro que la persona tiene el derecho de rechazar o aceptar aquello. Mi responsabilidad es únicamente de predicarle y enseñarle. Es todo. No puedo forzar a nadie que venga a ser salvo, que venga a obedecer la palabra de Dios. Dios se va a encargar de hacer esa obra. Es lo mismo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice que algunos, ¿verdad?, enseñan, predican, otros le ponen un poquito de agua, ¿verdad? Otros le voltean la tierrita, pero Dios es el que da ¿qué? El crecimiento. Ustedes, quienes son agricultores, ¿verdad?, entendían perfectamente eso. Cuando van a plantar algo, ¿verdad?, ahí andan, ¿verdad?, preparan la tierra, están preparando la tierra, ponen la semillita. Usted no tiene ningún poder sobre la semilla, pero la pone, la tapa, ¿y qué va? Cada día va y le pone un poquito de agua. Le sale una hierbita y ahí va el desaje, le cortan las hierbitas alrededor. Hasta que ya mira que viene saliendo la planta, entonces ya la va cuidando, le va poniendo fertilizante o lo que se necesite, ¿verdad?, para que venga a producir fruto. Así pues también es la vida cristiana. Y esto es lo que el apóstol Pedro está diciéndonos y enseñándonos aquí en este primer punto. Y voy a ir rápido porque tengo varios puntos que cubrir y muy poquito tiempo. Y luego el punto número 2 nos habla sobre el costo de esta salvación. Y esto lo demuestra Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Ya hemos usado este texto en varias ocasiones y hemos hablado de este texto. Aquí miramos nosotros en donde se encuentra la planificación de Dios, la deidad en la eternidad. Y segundo, el costo es la vida de Cristo Jesús. Cristo Jesús allí en la eternidad está diciendo, yo voy al mundo y muero por el ser humano. Esa es la promesa que Jesús hizo. Ese fue el costo de la salvación. Se necesitaba que alguien muriese para que así pudiese salvar al ser humano. Pero ese alguien que viniera a morir tenía que cumplir varias cosas. Número 1, tenía que ser una persona que pudiera cumplir la ley antigua. Y era muy difícil para cumplir la ley antigua. La ley mosaica era muy difícil porque la ley mosaica dice la letra ¿qué? Mata. ¿Recuerdan cuando Pablo dice eso? La letra mata.
La ley mataba, la ley te apuntaba y te acusaba y decía, eres pecador. Porque no había ninguna persona que podía cumplir con toda la ley. Pedro lo dice en Hechos capítulo 15, versículo 10, que ellos enseñaban una doctrina que ni aún sus propios padres podían mantener. No podían cumplirla, nadie la podía cumplir. Solo que se necesitaba alguien que viniese a cumplir la ley antigua. Y Jesús dijo en Mateo 5, 17, dice, yo no he venido para quitar la ley, sino que he venido para cumplir la ley. Y Jesús la cumplió. Cuando Él estaba crucificado en la cruz del Calvario, dice, consumado es. ¿Qué fue lo que terminó? El cumplimiento de la ley. Y esto lo declara Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que fue triunfante en la cruz, cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Segundo, se necesitaba alguien que fuera una persona que no se le encontrara engaño, pecado en su vida. ¿Y quién? Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento ya se había pronosticado, profetizado, que Jesucristo no se le iba a encontrar engaño en su vida. Isaías capítulo 53, versículo 9, viene a profetizar Isaías que iba a ser Jesucristo a quien no se le iba a encontrar ningún tipo de engaño, pecado en la vida. Y en el Nuevo Testamento miramos que vivió una vida perfecta. Pablo lo declara en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 20 en adelante. Una vida sin pecado. Jesucristo mismo retó a la gente que le rodeaba. Dice, si ustedes miren que yo tengo pecado, acúsenme. Vengan a acusarme. Y nadie lo pudo acusar de pecado. Juan capítulo 8, versículo 46. Jesucristo cumplió. Y ya entonces este cordero sin mancha, sin contaminación, lo único que le faltaba era derramar su propia sangre. Porque como dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14 en adelante, con sangre es como se viene a ratificar el pacto. Es como se viene a establecer. Y porque Dios no tenía a nadie mayor que Él, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que usó? Los animales. Porque los animales eran vida sin pecado. Porque un animal no tiene conciencia. Y por tanto, no tiene conciencia, no peca. Solo que la sangre del animal era limpia, era pura, pero no era suficiente para quitar el pecado del ser humano. Eso lo declara Hebreos capítulo 10 y versículo 1 al 4. Entonces se necesitaba la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús, una persona que tuvo vida, una persona que tuvo conciencia, una persona que fue sometido a todo lo que usted y yo somos sometidos todos los días. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pero que permaneció fiel, sin pecado en su vida. Y esto es lo que enseña versículos 18 al 21. Para que los judíos entendieran. Recuerden, me está hablando los judíos. Entonces miramos la fuente, el padecimiento, el costo, y luego ya viene el tercer punto, la garantía. La garantía del 1 y del 3 al 5. Pedro ya habla de una garantía. ¿Y quién es el que viene a garantizar todo esto? Es Dios. Es Dios. Dios nos viene a garantizar la salvación, hermanos. Sí, sí. Pero Dios nos viene a garantizar. Números capítulo 23, versículo 19. Dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta o para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho desde el principio que nosotros podemos obtener salvación. Salvación. Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice Romanos capítulo 11, versículo 29, lo siguiente concerniente a Dios. 11, 29, dice la palabra de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No se pueden cambiar. No puede haber un sistema irreversible, ¿verdad? Que venga a reversarse todo lo que Dios ha garantizado.
Dios ha garantizado su salvación. El único que puede perder su salvación es ¿quién? Usted. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, mantén cuidado en tu vida que no vengas a perder la salvación que has obtenido. Mantén cuidado. El único que puede perder la salvación es usted, hermano. Es usted, hermana. Soy yo. Por la manera en cómo venimos a actuar en esta vida. Solo que entonces miramos nosotros que el apóstol Pedro dice, la garantía está en pie. Noten quién la ha dado, es Dios. ¿Ok? Y luego, el punto número 4, el apóstol Pedro nos está diciendo, ¿verdad? Que ya que tenemos todo esto, entonces debe de existir un gozo en nosotros. Un gozo. Hermano, en el momento que yo entiendo perfectamente que he pasado de muerte a vida, que Dios me ha quitado todos mis pecados y que ahora soy hijo de Dios y que tengo la libertad para clamar a Dios, Abba Padre, y que tengo acceso a Dios y le puedo yo pedir en mis oraciones aquello lo cual necesito en mi vida, claro, sin ningún procedimiento, ¿verdad?, que sea para mí mismo, sino que para que me ayude en mi crecimiento espiritual, que Dios me lo va a dar. Que Dios me lo va a dar. En ocasiones nosotros no entendemos lo que tenemos delante de nosotros. Miren, ¿qué si yo tuviera un padre muy rico? Un padre que Dios sé bien que pudiera ir a él y decirle, Daddy, necesito $1,000. Pum, ahí está. Tengo la confianza de que puedo ir a él y pedirle, nomás que sea la petición justa y que él mire que sea algo para mi crecimiento, que no me vaya a corrompir, ahí están los $1,000. Nos sintemos con confianza, ¿verdad? Bueno, así se debe sentir, hermano, porque esto es Dios para con nosotros. Dios es el creador de todas las cosas. Todo. Todo. ¿Recuerdan lo que le dice en Malaquías capítulo 3? Hablando ahí de la ofrenda. Está deteniendo, dice, ustedes están deteniendo las obras, las bendiciones que yo les puedo dar a ustedes. Porque me están robando. Me están robando. Dice, pero hagan lo que tengan que hacer, hagan lo que tienen que hacer, dice, y pídenme a ver si las puertas del cielo no se abren y los vengo a llenar de bendiciones. Por las ventanas, ¿verdad? Es lo que está diciendo Dios. Lo estoy parafraseando esa porción, ¿verdad? Pero Dios está diciendo, yo te puedo dar lo que tú quieres. Nomás mantente puro, limpio, cumpliendo mi voluntad. Y nosotros no entendemos eso. Trabajamos como, bueno, no voy a decir la palabra, ¿verdad? Duro. Queriendo hacer las cosas a nuestra propia manera. Cuando tenemos un Dios que conoce mi situación y Él me va a ayudar. Él me va a dar todo. Claro que esto no quiere decir, ¿verdad?, que tengo que ser perezoso o debo ser perezoso en mi vida. Yo tengo que poner mi parte. Pero esta es la garantía y este es el gozo que tenemos de parte de Dios. Aquí Pedro está diciendo, lo está diciendo porque ellos están pasando por unos problemas muy difíciles, hermanos. El texto dice, ¿verdad? Y recuerde que era el tiempo de Nerón. En el tiempo de Nerón, los cristianos sufrieron bastantes aflicciones. En nuestro tiempo estamos sufriendo bastante nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha dicho? Que Él nunca nos va a abandonar. Que Él nunca nos va a dejar solos. Que Él nunca nos va a dejar, ¿verdad?, que venga algo a mi vida que sea algo de manera que yo no pueda tratar con ello. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13 es la promesa de Dios. Dice que jamás te habrá de venir algo en tu vida que tú no puedas manejar. Tú lo puedes manejar. Y Dios no te va a permitir que te venga algo de sobremanera
que te venga a arruinar, que te venga a poner hacia abajo, porque ahí estará Dios contigo. Dios es el que te va a dar el escape a toda esta situación. Es lo que el texto dice. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, Dios no nos va a abandonar, nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Pero claro que no te va a dar para tus propios caprichos, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. En ocasiones nuestras oraciones, ¿verdad?, son para que Dios nos dé esto y el otro, y no nos necesitas. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6? Estar contentos con lo que Dios te da. Estar contentos. Pero queremos más. Queremos más. En inglés la palabra es hoarder. Aquellos que acumulan muchas cosas. No lo necesitas, pero mira qué bonito está. No lo necesitas. Hebreos 13:5 también. ¿Ya? Contentados con lo que tenéis. Tenéis. Solo que entonces, esto es lo que esta porción de escritura nos está dirigiendo. Que debemos de gozarnos a pesar de los problemas por los cuales estamos pasando, porque entendemos que tenemos la garantía de parte de Dios, pero que Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos va a dejar solos. Y luego, miramos nosotros que a consecuencia de todo esto, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 3, 4, 5. ¿Cuál es habla de responsabilidad? De la responsabilidad. Capítulo 1, versículo del 13 al 17. Y estos son los versículos que nos memorizamos. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ahora tenemos una responsabilidad. Ya hemos visto, ¿verdad?, la parte de Dios. ¿Lo ven? Lo que Dios ha hecho por usted. Lo que Dios ha hecho por mí. Dios ha hecho posible para que yo encuentre la salvación. Dios ha pagado el precio. Dios me ha dado la garantía que nada me va a quitar la salvación si acaso me mantengo en su voluntad. Dios me dice, por lo tanto, mi hijo, gózate con la vida. Alégrate, la vida mía. ¿Cómo sientes qué? Dice, ceñir vuestros lomos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ceñir nuestros lomos? En otras palabras, esta frase, ceñir nuestros lomos, quiere decir que ya prepárate para la batalla. ¿Recuerda? Ya se preparaban para que estuvieran listos los soldados. ¿Para qué? Dice el versículo 13, dice, ceñir vuestros lomos, de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia de Jesucristo. Este es un problema que tenemos nosotros, hermanos. Esperar. ¿Cuándo, Señor, esperar? Recuerde que los pensamientos de Dios no son iguales a nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que depender de Él. Él sabe bien cuándo es el tiempo correcto y apropiado para darme lo que yo necesito. Pero nosotros somos muy ansiosos. Lo queremos right now. El hamburger, la gallina, right now. Y lo queremos como yo lo quiero. Y si no me lo dan como yo quiero, miren nomás, ¿esta señora no pone atención o qué? Y así estamos también con Dios. Pero Dios nos dice, no, tú te esperas a mi tiempo, porque yo sé bien cuándo y cómo te lo voy a dar. Entonces, cuando se manifieste la gracia de Dios, aquello lo que Dios nos da, nos debe de causar alegría. Esa es mi responsabilidad entonces de esperar con paciencia. Segundo, como hijos obedientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No regresar ¿a qué? A los deseos carnales. Como cuando estábamos en tiempos antiguos. Noten, esperar con paciencia, no regresar a nuestros deseos carnales. Ya hemos dejado el viejo hombre en el bautismo. Ya los hemos dejado debajo de las aguas. Y para que vuelva a resucitar.
Que al cabo que nadie me ve. O haciendo cosas que no debemos de hacer. Pero como les platiqué hace tiempo atrás, ¿verdad? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? No está viendo alguien, dice. Dios ve todo. Dice que los ojos de Dios contemplan ¿qué? Todo el mundo entero. Están siempre vigilando. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que todo está desnudo delante de Él, no hay nada que esté escondido. Romanos capítulo 2, versículo que es 11 o 16, dice que todos los secretos será ¿qué? Manifestado. Solo que nada se va a esconder de Dios. Como hijos obedientes debemos de dejar los deseos carnales como en tiempo de vuestra ignorancia. Y tercero dice, debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En todo, hermanos, tenemos que ser santos. Tenemos que demostrar la santidad de Dios en toda mi manera de vivir. En mi manera en cómo yo hablo, en mi manera en cómo yo me comporto, en mi manera, en todo. Y por último, ahí en esa misma párrafo ahí, dice que debemos de ser, ¿qué dice el versículo 17? ¿Cómo lo pone el apóstol Pablo? Dice, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, conducirnos con reverencia hacia Dios. Solo que esa es mi responsabilidad, que me toca, a consecuencia de todo esto, lo que Dios ha hecho por mí. ¿Ok? Esta es mi responsabilidad. Y luego ya por último, el apóstol Pedro trata, ¿verdad?, a los profetas y ángeles. Capítulo 1, versículo que es, ¿dónde lo dejamos? 9, del 10 al 12. Y simplemente el apóstol Pedro dijo lo que hablamos hoy en la mañana, que la mayor parte, bueno, todos los profetas, los cuales se les dio la inspiración para que ellos puedan revelar ciertas cosas, muchos de ellos no entendieron de qué estaban hablando. ¿Saben ustedes eso? Porque dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, que todas las escrituras apuntaban ¿a quién? Hacia Cristo. Todas las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo, pero los profetas quienes comunicaban y hablaban concerniente a esto, no entendían de qué estaban hablando. El mismo texto lo dice. No entendían. Eran inspirados por el Espíritu Santo, pero no entendían de qué se hablaba, de qué tiempo. En ocasiones Dios tuvo que decirles, mira, esta visión no es para ustedes, séllala para su tiempo apropiado. Séllala para su tiempo apropiado. Y claro que está hablando de Jesucristo. Pero todo está apuntando a Cristo Jesús. Ahora nosotros que ya tenemos una idea, un entendimiento panorámico, ¿verdad?, de toda la Biblia, ya podemos comprender algunas cositas. Podemos regresar al Antiguo Testamento y decir, aquí se está hablando de Cristo. Acá se está hablando de esto. Ya lo podemos conectar, como decimos en inglés, we can connect the dots. Podemos conectar todo. Entonces, esto es lo que Pedro está hablando. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque son judíos. Estaban apegados ¿a qué? A la ley de Moisés. Ellos no entendían. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesucristo les dijo de esta manera a los judíos. ¿Recuerdan? Juan capítulo 5, versículo 39, dice Jesucristo lo siguiente. Dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es Jesucristo, le está diciendo a los judíos, escudriñen el Pentateuco, escudriñen las escrituras del Antiguo Testamento, porque ellas hablan de mí. Yo no sé por qué no entienden ustedes que ellas están hablando de mí.
El judío no entendía. Jesucristo solamente le está diciendo, ahí habla de mí. Y el judío no entendía. Ah, este hombre está hablando blasfemia, blasfemia. La Escritura habla de Jesucristo. Y entonces Pedro dice, los profetas no entendieron sobre esto. Los ángeles anhelaban, los ángeles entendían ciertas cositas y anhelaban, pero no se les permitía a los ángeles. ¿Sabían ustedes que los ángeles no tienen un plan de salvación? Los ángeles que pecan, los ángeles que pecaron, están reservados, segunda de Pedro 2:4, están reservados, ¿en dónde? En lugar de oscuridad, para el día de juicio. Ellos nunca tuvieron plan de salvación. Nunca. Es decir, pecaron, están condenados. ¿Qué les parece? Pero usted y yo, sí se nos ha dado un plan de salvación. Y estos ángeles anhelan eso, pero no lo pueden obtener. ¿Qué les parece? Y en corto, hermanos, y qué bueno que había tiempo, ¿verdad? Esto es lo que dice capítulo 1. ¿Preguntas o comentarios?